Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en el informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial. Es un documento lleno de datos y análisis sobre la situación económica global. ¿Listos para descubrir qué nos depara el futuro económico? Por supuesto, este informe es una herramienta clave para entender hacia dónde se dirige la economía mundial. Y déjenme decirles que hay algunas sorpresas. El informe nos dice que el crecimiento global se está estabilizando. Pero, agárrense, porque lo hace a un ritmo mucho más lento de lo que estamos acostumbrados. Imagínense, estamos hablando de un crecimiento más lento que en toda la década de 2010 para la mayor parte del mundo. Lo que me parece interesante aquí es que esta estabilización ocurre en un contexto de presiones inflacionarias persistentes. Los bancos centrales están en una situación complicada, tratando de controlar la inflación sin afectar el crecimiento. Es como caminar por la cuerda floja. Una imagen muy acertada. El informe proyecta que el crecimiento global se mantendrá en un 2.6% para este año. A simple vista podría parecer una buena noticia, ¿verdad? Pero la realidad es que este nivel es históricamente bajo. Casi el 60% de las economías que representan a más del 80% de la población mundial tendrán un crecimiento inferior al promedio de la década de 2010 entre 2024 y 2025. ¿Qué te parece eso? Es una cifra que nos debe hacer reflexionar. Si lo analizamos en el contexto general, esta debilidad en el crecimiento tiene implicaciones importantes para la creación de empleo, la inversión y, en última instancia, el bienestar de millones de personas. Y para añadirle más complejidad al panorama, el informe también proyecta que las tasas de interés se mantendrán elevadas, muy por encima de los niveles prepandemia. Esto, por supuesto, impacta los costos de endeudamiento y las decisiones de inversión en todo el mundo. ¿Cómo ves este panorama? Es preocupante. Tasas de interés altas durante un periodo prolongado pueden frenar la inversión y dificultar la recuperación económica, especialmente en los países en desarrollo que ya enfrentan desafíos considerables. Pasemos ahora a las variaciones regionales. El informe nos ofrece proyecciones de crecimiento para diferentes áreas: Asia Oriental y el Pacífico Europa, y Asia Central, América Latina y el Caribe, Oriente Medio y Norte de África, Asia Meridional y África Subsahariana. ¿Qué nos dicen estas proyecciones? ¿Hay alguna región que destaque por su desempeño, ya sea positivo o negativo? Lo que me llama la atención es que las variaciones en el crecimiento regional reflejan el impacto desigual de las fuerzas económicas globales. Factores como la guerra en Ucrania, los precios de las materias primas y el desempeño económico de China están teniendo efectos distintos en cada región. Es un verdadero rompecabezas global. Por ejemplo, Asia Oriental y el Pacífico se espera que experimente un crecimiento del 4,8% en 2024, impulsado en gran medida por la recuperación de China. En contraste, Europa y Asia Central se enfrentan a un panorama más complicado, con un crecimiento proyectado del 3% para el mismo año, afectado por la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia. ¿Verdad? Exactamente. Y en América Latina y el Caribe se espera un crecimiento aún más débil, del 1,8% en 2024. La inflación persistente y la incertidumbre política en algunos países están frenando su desarrollo. Mientras tanto, en Oriente Medio y Norte de África se proyecta un repunte del crecimiento al 2,8% en 2024, impulsado por el aumento de los precios del petróleo y una mayor estabilidad política en algunos países. ¿Es esto sostenible a largo plazo? Es una pregunta interesante. A corto plazo, el aumento de los precios del petróleo puede beneficiar a algunos países de la región. Pero a largo plazo, la dependencia de los combustibles fósiles puede ser un obstáculo para un crecimiento sostenible. Y en Asia Meridional se espera un crecimiento del 6,2% en 2024. La fuerte demanda interna y la inversión en infraestructura parecen ser los motores de este crecimiento. Es así. Sí. Asia Meridional está experimentando un crecimiento notable, pero también enfrenta desafíos importantes como la pobreza y la desigualdad. Es importante que el crecimiento económico se traduzca en mejoras tangibles en la vida de las personas. Finalmente, en África subsahariana se proyecta un crecimiento del 3,5% en 2024, un dato positivo, pero que aún resulta insuficiente para abordar los desafíos de desarrollo de la región. ¿Qué se necesita para que África subsahariana alcance su potencial económico? Es una región con un enorme potencial, pero enfrenta obstáculos como la falta de infraestructuras, la inestabilidad política y la dependencia de las materias primas. Para desbloquear su potencial, se necesita un enfoque integral que incluya inversiones en educación, salud, infraestructuras y desarrollo sostenible. Sin embargo, es importante recordar que todas estas proyecciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres. El informe identifica varios desafíos clave que podrían afectar el panorama económico global. ¿No es así? Por supuesto. Las tensiones geopolíticas, la fragmentación del comercio, las persistentes tasas de interés elevadas y los desastres relacionados con el clima son factores que pueden descarrilar la economía global. Y precisamente el tema de los desastres climáticos me preocupa especialmente. Estamos viendo cada vez más eventos climáticos extremos y el daño que causan a las economías, especialmente a las más vulnerables. Es realmente alarmante. ¿Cómo podemos prepararnos para este futuro incierto?
Es una pregunta crucial. La adaptación al cambio climático es fundamental, pero también lo es la mitigación. Necesitamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de manera urgente para evitar los peores escenarios del cambio climático. Y esto requiere un cambio radical en nuestros modelos de producción y consumo. Totalmente, pero el informe no solo se centra en los riesgos, ¿verdad? También propone soluciones, estrategias para que los países puedan afrontar estos desafíos y fomentar un crecimiento económico sostenible. Exacto, el informe destaca la importancia de que los países adopten políticas que promuevan un crecimiento sostenible e inclusivo, es decir, un crecimiento que no solo genere riqueza, sino que también la distribuya de manera justa y que respete los límites del planeta. Y para lograr este crecimiento sostenible e inclusivo, el informe del Banco Mundial sugiere una combinación de políticas. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre estas recomendaciones? Claro que sí. En primer lugar, el informe subraya la importancia de aumentar la productividad. Para ello, propone invertir en investigación y desarrollo, promover la innovación tecnológica, facilitar la creación de nuevas empresas y mejorar la educación y capacitación de la fuerza laboral. Es decir, invertir en el capital humano, formar a las personas para que puedan adaptarse a los trabajos del futuro. Exactamente. Pero no solo se trata de formar a las personas, sino también de crear un entorno propicio para la innovación y el emprendimiento, un entorno donde las empresas puedan prosperar y generar empleos de calidad. Y en segundo lugar, el informe también habla de mejorar la eficiencia de la inversión pública. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa seleccionar proyectos que generen los mayores beneficios para la sociedad, ejecutarlos de manera transparente y responsable, y asegurar su mantenimiento adecuado. En resumen, se trata de usar los recursos públicos de manera inteligente y estratégica. Algo que parece obvio, pero que no siempre se cumple en la realidad. Desafortunadamente, no corrupción. La falta de transparencia y la mala planificación son obstáculos que impiden que la inversión pública alcance su máximo potencial. Y en tercer lugar, el informe destaca la importancia de desarrollar el capital humano. No solo se trata de educación, ¿verdad? Correcto, el capital humano abarca la salud, la nutrición, las habilidades y los conocimientos de las personas. Invertir en capital humano significa invertir en el futuro, en una sociedad más sana, educada y preparada para los desafíos del siglo XXI. Y por último, pero no menos importante, el informe subraya la necesidad de abordar las brechas de género en el mercado laboral. ¿Por qué es esto tan importante para el crecimiento económico? Porque cuando las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres, la economía crece, las familias prosperan y la sociedad en su conjunto avanza. Cerrar las brechas de género implica garantizar la igualdad de oportunidades en educación, acceso al financiamiento, participación política, protección legal. También implica eliminar las barreras culturales y los estereotipos que limitan la participación de las mujeres en la economía. Es decir, se trata de construir una sociedad más justa e igualitaria. Exactamente. Y esto no solo es un imperativo moral, sino también económico. Cuando se aprovecha al máximo el potencial de toda la población, la economía crece de manera más sostenible e inclusiva. Sin embargo, a pesar de estas recomendaciones, el informe también nos advierte sobre los riesgos que acechan a la economía global. Las tensiones geopolíticas, la fragmentación del comercio, las tasas de interés elevadas, son todos factores que pueden desestabilizar la economía mundial. ¿Cómo podemos navegar en este mar de incertidumbre? Es un desafío complejo, sin duda, pero creo que la clave está en la cooperación internacional. Ningún país puede enfrentar estos desafíos. Por sí solo necesitamos trabajar juntos de manera coordinada para encontrar soluciones globales a los problemas globales. Es decir, se necesita un multilateralismo fuerte y efectivo. Exacto. Organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio juegan un papel fundamental en la promoción de la cooperación internacional y la búsqueda de soluciones a los desafíos globales. Pero la cooperación no solo debe ocurrir a nivel intergubernamental, ¿verdad? También es importante la participación de la sociedad civil, el sector privado y los ciudadanos. Por supuesto, se necesita un enfoque multisectorial para abordar los desafíos globales. La sociedad civil puede aportar su experiencia y su capacidad de movilización. El sector privado puede contribuir con su compromiso y su responsabilidad. Es decir, se necesita una verdadera alianza global para construir un futuro más sostenible, próspero y equitativo para todos. Y hablando de futuro, el informe también nos invita a reflexionar sobre las implicaciones a largo plazo de esta nueva realidad económica. ¿Qué te parece más preocupante? Lo que más me preocupa es la posibilidad de que esta debilidad en el crecimiento económico se traduzca en un aumento de la desigualdad y la inestabilidad social. Si casi el 80% de la población mundial se enfrenta a un crecimiento económico por debajo del promedio, es probable que veamos un aumento de la pobreza, la desigualdad y las tensiones sociales. Es una perspectiva preocupante. Y si a esto le sumamos los efectos del cambio climático, el panorama se vuelve aún más complejo. Las sequías, las inundaciones, las tormentas, todos estos fenómenos pueden afectar la producción de alimentos, desplazar a poblaciones enteras y generar conflictos por los recursos. Exactamente. El cambio climático actúa como un multiplicador de amenazas.
exacerbando los problemas existentes y creando nuevos desafíos. Por eso es tan importante que actuemos con urgencia, para mitigar sus efectos y adaptarnos a sus consecuencias. Y no olvidemos la fragmentación del comercio, que también puede tener consecuencias negativas para el crecimiento económico y la estabilidad global. Si los países se cierran sobre sí mismos, si levantan barreras comerciales y se alejan de la cooperación, todos saldremos perdiendo. Totalmente de acuerdo. La historia nos ha enseñado que el proteccionismo y el aislamiento no conducen a la prosperidad, sino a la pobreza y al conflicto. La cooperación internacional, el comercio abierto y justo, y la integración económica son pilares fundamentales para un crecimiento sostenible e inclusivo. En resumen, el panorama económico global presenta desafíos importantes, pero también oportunidades para construir un futuro mejor. La clave está en tomar decisiones informadas, actuar con determinación y, sobre todo, colaborar a nivel global para encontrar soluciones a los desafíos que enfrentamos. Y aquí es donde entra en juego el papel de cada uno de nosotros. Como ciudadanos, podemos informarnos sobre los desafíos económicos, consumir de manera responsable, apoyar a las empresas que operan de forma ética y sostenible, y participar en la vida cívica para exigir a nuestros líderes que tomen las decisiones correctas. Es decir, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que otros resuelvan los problemas. Todos tenemos un papel que jugar en la construcción de un futuro más justo, sostenible y próspero. Exactamente. La responsabilidad es compartida. Gobiernos, empresas, organizaciones internacionales y ciudadanos, todos debemos trabajar juntos para construir un mundo mejor. Y con esta llamada a la acción, cerramos nuestro Deep Dive de hoy. Espero que esta inmersión en el informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial les haya resultado útil e interesante. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.